Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión. El día de hoy tenemos un programa muy importante. Vamos a hablar sobre lo que es la adherencia al tratamiento farmacológico. ¿Qué es la adherencia? Porque hay pacientes que toman o no toman sus medicinas y para este tema he invitado a mi buen amigo y mi colega, el doctor Eduardo Ruiz Gárate, médico internista del Hospital de Angamos, de Salud, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, presidente del Comité Farmacológico de Angamos de Salud y conductor del programa Médico en Casa de la Municipalidad de Surquillo. Eduardo, muchas gracias por visitarnos. Ok, Carlos, muchas gracias más bien a ti por esta oportunidad de expresar este tema en público, ¿no? Y más que nada tu público, ¿no? Que es, los pacientes ya están más en edad avanzada y es bastante más difícil que un adulto joven o un adulto maduro, ¿no? Claro. El tema de hoy que te has ofrecido a desarrollar y que tú manejas muy bien porque tú trabajas en farmacología, eres miembro del comité de farmacología del hospital, es sobre la adherencia al tratamiento. ¿Qué significa la adherencia al tratamiento? La adherencia es el apego que puede tener el paciente al tratamiento ya estimado, ¿no? A veces sí. Por ejemplo, un médico tiene un paciente, sea joven, sea niño, sea anciano, hombre, mujer. O puede ser veterinario también un animalito, ¿no? Entonces, le puede explicar las instrucciones ¿no? al paciente, al dueño del perrito, al animalito, y bueno, al final le puede hacer caso el paciente o el familiar o el dueño del perrito al médico, o puede ser que no le haga caso, ¿no? Entonces se supone que hay que hacerle caso al médico y todo estaría bien ahí, ¿no? Pero si equivoca las instrucciones o no las lleva a cabo, entonces esperamos que la enfermedad no cure y puede ser que hasta empeore, ¿no? Ese es el medio del asunto. ¿Cuáles son los factores para tener una buena adherencia? Es decir, para que el enfermo o los familiares del enfermo cumplan su tratamiento, y después vamos a hablar los factores que impiden la buena adherencia. Pero primero vamos a lo positivo. ¿Qué son los factores que favorecen la adherencia a un buen tratamiento? A ver. Hay varios factores. Hay varios. Entre ellos, es importante, pues, el entendimiento, ¿no? Entendiendo las instrucciones, las recomendaciones estimadas por el médico, por la enfermera, etcétera, se espera el cumplimiento, ¿no? El apego a las recomendaciones. Entonces, es el entendimiento, es el entendimiento de la enfermedad y el porqué del tratamiento, o sea, el conocimiento, ¿sí? Ahora, es importante edad también, porque es distinto, pues, el tener este tema de la relación entre médico y paciente, que es joven o adulto, a que sea un anciano. Es bastante diferente, ¿no? Entonces, es de edad. Otro factor importante es la confianza que debe tener, mejor dicho, el paciente, el familiar o el dueño del animalito hacia el médico. Entonces, y estar, pues, en motivación, la motivación, estar bastante motivado. Otro importante es el acceso al sistema sanitario. Entonces, si está fuera de... No puedes acceder a la atención y por tanto no vas a cumplir. Has dado un dato muy importante. Los médicos debemos de explicar a nuestros enfermos, a nuestros pacientes, su diagnóstico y una vez, y la enfermedad.
no para que el paciente conozca la enfermedad, porque muchas veces creen que es una cosa que se soluciona en una semana y hay pacientes adultos mayores porque tienen enfermedades de por vida, pero a veces los médicos, y tú lo acabas de decir, el nivel de entendimiento, de comunicación entre el médico y su paciente, ¿no? Así es, Carlos. ¿Qué puedo decirte respecto a este ítem, no? Es el profesional, es importantísimo también, ¿no? O sea, le puedes explicar la enfermedad, le puedes instruir el consejo que estás dando, ¿no? Las explicaciones, las instrucciones. Pero también es importante el tiempo que debe disponer el prescriptor, el médico, porque si está apurado, o puede decirle, tú en una hora te atiendes 5 pacientes y lo tienes que hacer, o sea, va a ser bastante difícil el que se cumpla esa interacción de aquí hacia el otro lado, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, el paciente puede ser inteligente, el paciente, de repente yo no tengo tiempo de explicarle, o le explico mal, y definitivamente pues tampoco va a haber ese apego que se espera al tratamiento, ¿no? Ahora, esto puede ser con fármacos o puede ser sin fármacos o ambas cosas, ¿no? El tratamiento puede ser nada más con recomendaciones médicas, estilo de vida, etcétera. Puede ser solamente con fármacos o puede ser ambas situaciones, ¿no? O sea, no solamente es medicamento. Claro, no todo es fármaco. Por ejemplo, a los hipertensos les recomendamos que no coman mucha sal, porque si el hipertenso le mete mucha sal a la comida, no se va a regular la presión. Claro, Lo mismo que el diabético tiene que hacer dieta, aparte de los remedios para la diabetes, ¿no? claro, y bajar el peso y los ejercicios físicos cardiovasculares y toda una serie de recomendaciones que da el prescriptor, ¿no? Ahora, de repente es bastante más difícil cumplir con, ¿no?, el estilo de vida a tomar el medicamento, ¿no? Porque es distinto, pues, el salir a hacer ejercicios físicos porque me quita tiempo, o porque me duele, o porque me da flojera, etcétera, o de repente, ya, sí se te puede cumplir en las pastillas, te toman las pastillas, usas las ampollas, ¿no? Es más difícil el otro tema, lo que no es farmacológico. Una de las cosas que yo he observado a lo largo de mis años de trabajar con pacientes es que critican que los médicos tenemos, y digo tenemos porque me incluyo, fea letra. Y entonces al tener mala letra no sabemos transmitir. Y encima no lo explicamos, le damos un papel, entonces el paciente llega a su casa y en nuestro caso que vemos adultos mayores, porque tú también ves adultos mayores, no tienen buena visión, entonces no entienden nada. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? No, eso, la letra de los médicos también puede influenciar en la adherencia. Influye también bastante. Es demasiado importante ese tema, porque es imposible, pues, el cumplir si no entiendo la letra, ¿no? Porque después de haber explicado, ¿no? Pero el paciente se va a olvidar, ¿no? Entonces, de repente, aparte de escribirle, es importante hacerle, pues, flechitas, dibujitos, escribirle, ¿no? O sea, ¿no? Aparte de escribirle, ¿no? Toda, de repente esto está cambiando un poquito ya, pero ahora estamos empleando la computadora, ¿no? En instituciones del Estado ya estamos haciendo recetas electrónicas, ¿no? Informatizadas. Y también en el ámbito particular, sea clínicas y también en domicilio, ¿no? Está cambiando un poco eso, pero aún está el tema de la letra, ¿no? Claro, no, y ahora le imprimen las indicaciones a los pacientes, Claro, como tú dices, se hacen computadoras, se le imprimen y por lo menos ya se entiende mejor la letra. así es. Aunque he visto de que las letras son muy chiquitas y los Así pacientes es. adultos mayores no ven bien, Así tienen es, así es. cataratas, glaucomas, Así, sí. mácula, un montón de problemas. Y ahora, Eduardo, que estamos con estas consultas remotas, consultas virtuales, videoconsultas o teleconsultas, como querramos, ¿cómo se puede combatir la falta de adherencia o cómo motivar la adherencia con los pacientes adultos mayores? Ahora ha cambiado el tema de la interacción entre el paciente y el médico, o entre el paciente y la enfermera, porque también las enfermeras atienden a pacientes en un escritorio, ¿no? En la obstetricia, etcétera, ¿no? El
el tema de la pantalla. O sea, estoy yo acá, aquí está la pantalla y el paciente está atrás. Entonces, lo que yo hago desde siempre que empecé a trabajar con computadora es la pantalla que está acá, disculpen, ¿no? O sea, no debe estar acá, pues tengo que ponerla a un costado. O sea, entonces, lo que hago yo es girar la pantalla así. Entonces ya estoy viendo al paciente. Y si puedo, lo tengo para acá. Y si puedo, es así. Entonces, estoy viendo yo, claro, es más incómodo para mí, pero está viendo el paciente lo que yo estoy escribiendo. Claro, si quiere verlo o si puede verlo, ¿no? Pero entonces estoy haciendo bien abierto en lo que estoy escribiendo, ¿no? Para que sea visible. Es Claro, más transparente. porque la pantalla, la computadora es un obstáculo, una Una barrera barrera. mecánica entre, Es una barrera. el médico y su enfermo. Exactamente. Entonces, eso está faltando. Yo sigo viendo esas interacciones o sea, de tres. El profesional, la pantalla y el paciente. O sea, esa pantalla debe ser cambiada, debe ser llevada acá, así, al costado. Definitivo. Eso va a cambiar un poco más. Pero ahora las consultas inclusive ya no son presenciales, son por Zoom. Entonces, el paciente ve a su médico, pero a través de la pantalla o por el teléfono, ¿no? Sí, peor o el todavía, WhatsApp, bueno. o el WhatsApp, ¿no? Que son herramientas de comunicación. Eso también Así es. debe a afectar la adherencia. Así es. Eso afecta bastante. ¿Por qué? Porque puede pensar el paciente, y de hecho lo piensa, ¿no? Pero esta atención no está muy completa porque ni siquiera me está poniendo un dedo encima, ¿no? O sea, ¿me entienden, no? Entonces, lo que yo hago en esos casos es ver si es que del otro lado alguien me puede ayudar, examinando al paciente. Por ejemplo, apriétale acá, le digo, ¿no? Le duele, o sea, me está ayudando. Entonces, ¿no? O sea, si es posible, si no es posible, ya, pues no. Entonces, si requiero definitivamente hacer una atención presencial, debo decirles, debe sacar una cita presencial, porque hay que examinar, ¿no? Si es que es imprescindible, si no, puede llevarse a cabo la interacción virtual y quedar ahí, ¿no? Ahora, una de las quejas de los adultos mayores es de que dicen, no, yo tomo muchos remedios, se me va a complicar con otros órganos, me va a caer mal. Entonces, la industria farmacológica sugiere, propone de que los tratamientos, en vez de dar cada 8 horas, cada 6 horas, demos los de una vez al día para que el paciente por lo menos cumpla la adherencia, cumpla el apego, que tú has dicho, esa palabra está muy buena, el apego a su medicamento. ¿Qué opinas? ¿Que se debe ser así o no? ¿Que el paciente tome cada 8 horas, cada 6 horas? A ver, este punto también es importante, ¿no? Entre los factores que puedes encontrar, ¿no? En causa de falta de apego. Es obvio, es lógico entender y darse cuenta que decirle, toma esta pastilla cada 4 horas, es muy diferente a decirle, tómala una vez al día. Entonces, si yo sé que definitivamente ese medicamento es cada 4 horas, hay que explicarle, pues, ¿no? Cada 4 horas. Ejemplo, ¿no? 6, 10, 2, 6, 10. 6 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde, 10 de la noche. Y tienes 8 horas de descanso sin pastillas durmiendo, ¿no? Y 5 días, 7 días, qué sé yo. Entonces, además de escribirle en manuscrito o por computadora, hay que hacerle dibujitos al paciente, ¿no? Entonces, sea un joven, un adulto, ¿no? Entonces, lo podemos hacer algo así, ¿no? Esto, por ejemplo. Explicarle, hacer esquemas, ¿no? Aquí está, 6 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, ¿no? Y así. Está bueno esos esquemas, porque hay pacientes que empiezan a la hora que le traen los remedios. Mandan a la farmacia y empiezan a las 5 de la tarde. Y esta es la primera, entonces quiere decir que a las 4 o 3 de la mañana va a tomar la otra. Claro. Entonces hay que organizarle, como tú pones,
para que Sí, tome uno bien en la mañana, en la tarde y otro en la noche y pueda dormir. así es. El tema de 3 al día, o cada 8 horas. Hay que decirle, pues, el día tiene 24 horas. Entonces, si te digo que debes tomar las 3 veces al día, haz la operación mental o en papel. 24 entre 3, 8. Eso quiere decir que cada 8 horas debo tomar mi pastilla, ¿no? No entonces, si comencé a tomarla a las 5 de la tarde, es el ejemplo que tú das, entonces la siguiente pastilla va a tener que ser a las 3 de la madrugada. Entonces, como eso va a ser bien difícil, hay que decirle 7, 3, 11. 7 de la mañana, 3 de la tarde, 11 de la noche. Entonces, si tienes la pastilla a las 5, no la tomes a las 5. Tómala a la noche, a las 11 de la noche, y de ahí haces el ciclo. 7 de la mañana, 11 ¿no? 3 de la tarde, 11 de la noche. Y cumplirlo. 5 días, 7 días, qué sé yo. Es cada 8 horas. Ahora, No es a la hora que yo quiero. antiguamente, yo sé que tú lees mucho historia de la medicina porque hemos compartido en alguna ocasión libros sobre historia de la medicina y podemos ver de que antiguamente había el llamado médico de cabecera o médico de la familia. Entonces el médico veía todo. Con el transcurrir de las especialidades empezaron a aparecer especialidades, pero tanto en medicina interna como geriatría vemos al paciente como un todo. Entonces, yo he visto también que ocurren muchos casos de pacientes que van al cardiólogo, al nefrólogo, al neurólogo, al endocrinólogo, etcétera, etcétera, y se forma un bolsón de medicamentos y a veces se superponen, se cruzan, se duplica la acción. Entonces, nosotros como médicos de cabecera o como médicos guía, a veces tenemos que orientar al paciente, ¿no? A acomodar esos fármacos. ¿Qué opinas de eso? Así es. Ese es otro punto, ese es otro factor que incide bastante en la adherencia al tratamiento. Y diste el ejemplo de las especialidades, el internista, el geriatra, el pediatra también, ¿no? En los niños, ¿no? Es el director de orquesta. Debe dirigir la orquesta de medicamentos del paciente, que puede ser del cardiólogo una pastilla, del geriatra 2 pastillas más, el endocrinólogo, el neumólogo, etcétera, ¿no? O sea, hay que hacer la historia farmacológica del paciente. Esto incluye los 3 últimos meses de todos los medicamentos que está recibiendo, o sea, ¿no? Hacer un listado, la dosis, etcétera, y poner el nombre comercial y el genérico, ¿no? Pero, que encuentras a veces que se duplican, porque ¿no? El cardiólogo está dando este medicamento y acá otra pastilla con otro nombre diferente y puede ser lo mismo, ¿no? Por eso hay duplicación de medicamentos. Entonces hay que hacer un listado, hay que preocuparse por hacer ese listado y si pudiera también hacerlo eso el cardiólogo, el endocrinólogo, no solamente el geriatra, el pediatra y el internista, también todos deberían hacer eso, ¿no? Una recopilación, una historia farmacológica, últimos 3 meses, para que no suceda todos los ejemplos que has dado, ¿no? De introducción, ¿no? Eso, nada más. Ahora, hay una idea muy arraigada de la gente, sobre todo en los cuadros infecciosos, ¿no? Tienen una faringitis o tienen una bronquitis, pero que no justifica hospitalización, sino de manejo ambulatorio en el consultorio, pero piden inyección, ¿no? Dicen, no, yo quiero inyección que es más potente, y así sea un antiinflamatorio. ¿Qué explicación das? ¿La vía oral funciona igual que la inyectable? Yo sé que tú eres un combativo de este tema, por eso te lo pregunto, porque hemos trabajado Sí, muchísimos así es, años. Carlos, sí. El tema del fármaco es que lo puedes encontrar en presentación oral, presentación intramuscular, endovenoso, subcutáneo, etc. Ok, ya. Claro, es cierto, el parenteral, o sea, ampolla, etcétera, es más rápido que la oral. Pero se supone que eso es, pues, estando en crisis de dolor, en crisis de X cosas, ¿no? Hipertensión. Entonces,
ese paciente que está en crisis puede ser que esté en su casa o puede ser que esté internado. Entonces, es diferente, pues, el tratamiento oral que el parenteral. Entonces, pero hay situaciones en que se indica parenteral y no oral. Entonces eso es decisión del médico, del prescriptor, no es del paciente. El paciente dice, quiero una ampolla para que me corte. No existe nada que te corte, ¿no? Igual el proceso va a seguir. Así uses ampolla, pero igual eso el es, antibiótico tiene que usarlo 7 días. No. pero eso O es bien sea, común. Eso es bien común. así, es bien El común, paciente pues. dice, quiero una ampolla para que me corte. Tú lo has Sí, dicho. para que me corte o tengo que ir a mi trabajo mañana. Igual, irás a tu trabajo, vas a seguir enfermo. O a No, una no hacemos fiesta. magia ni brujería. O sea, va a demorar igualito, ¿no? O sea, así sea ampolla, igual va a demorar. Entonces, ese es un punto. Otro punto es que el parenteral es más caro que el oral. Pues, entonces, esa ampolla te va a costar más que si compraras la pastilla que te estoy recomendando ahora. ¿Se da cuenta? Entonces, otro factor que el parenteral es distinto a la pastilla. La pastilla es más fácil. A ver, la boquita, toma, se acabó. En cambio, la ampolla tengo que abrirla, me puedo cortar, tengo que usar algodón, jeringa, aguja, tengo que hincarte, capaz te produzco un flemón, etcétera. Todas esas cosas tienen que verse, ¿no? No lo O sea, puedes dejar cojo al paciente si le pones pues lo mal. puedo dejar cojo y si puedes un flemón ahí por hincarte en la nalga, o sea, te evitaría si es que usas la pastilla que te estoy diciendo, ¿no? Pero quieres tu ampolla, ¿no? Ese es No, ahora tú has dicho el ejemplo de pacientes que dicen quiero ir a trabajar mañana, pero hay otros que dicen quiero ir a la fiesta en la noche. también, Quiero que también, me la corte rápido sí, para irme a mi fiesta. y es típico. ¿Y puedo tomar alcohol con este antibiótico? Claro, Eso, sí. eso también te quería preguntar. Hay gente que dice que no toma los remedios porque tienen que ir a una fiesta y van a Así tomar es, alcohol. Y ahí así es, cortan la adherencia, porque la adherencia es la continuidad de la toma de medicamentos. así es. Claro, ¿Qué? pero el tema ese del alcohol es con algunos medicamentos, como por ejemplo el metronidazol. Si metronidazol lo Uy, te da unos ingiero acompañado con vómitos alcohol, espantosos. ahí me puede producir el efecto antabús y tener problemas, ¿no? Pero no es con todos los antibióticos, pero es común el pensar que, uy, antibiótico, no alcohol. Entonces, como tú mismo dices, como yo tengo que irme a mi fiesta y no voy a faltar a mi fiesta, dejo de tomarme antibiótico porque yo quiero tomar, pues. No, pero a veces no toman los remedios de la presión, de la diabetes, Ya, de sí, pues nada, ya se empeora todo, pues, ¿no? porque Sí, van sí, a tomar. Eso es bien sí, clásico. no tiene nada que ver. Metronidazol y algunos pocos otros medicamentos que no deben tomarse con alcohol, nada más. Pero claro, todos piensan que es con todo, pues. Bueno, ahora con la vacuna para el COVID o contra el COVID, una de las recomendaciones que se le da a las personas que se vacunan es que no tomen por lo menos durante 3 e incluso una semana, ¿no? Tú Claro, que conoces eso. sí, es el alcohol, sí. He encontrado por ahí, porque también he buscado el fundamento de eso, es que, o sea, he buscado en internet, bibliografía, y lo que he encontrado es que es un día que debe abstenerse el que recibió la vacuna un día antes y un día después. O sea, si yo sé que me voy a vacunar mañana, hoy no debo tomar, pues, alcohol. Y me vacuno mañana y sigo sin tomar hasta el otro día, ¿no? Aunque sea, eso debo cumplir, porque, ¿no? Si, hay iteraciones, ¿no? Y pues, puede ser que no, puede ser contraproducente para el paciente. Miren, ya saben, por lo menos un día antes, un día después. Nadie se va a morir por no tomar un No, vino, una pues, cerveza. pero hay que sí, ya tienen su hábito, pues, ¿no? Ahora, Eduardo, hay enfermos que usan sonda nasogástrica, sobre todo los hospitalizados, cuando son pacientes muy mayores o no pueden comer, no pueden deglutir, entonces el médico indica sonda nasogástrica. Ahora, yo he visto y siempre me he discutido y a veces, entre comillas, ¿no? Discutido con mis amigas las enfermeras de que hay remedios que no se pueden pasar por sonda, sobre todo los que vienen en cápsula. ¿O tú qué opinas? Abren la cápsula y echan el polvito. Claro. Esa es una mala costumbre porque los fabricantes prepararon ese fármaco en cápsula precisamente para que se absorba en el estómago. ¿O estoy equivocado? ¿Qué opinas? No, ese es importantísimo también, ese es otro factor que influye en errores en la medicación. Es un error en la medicación abrir la cápsula
y tomar ¿no? O sea, al vaso, sino en la sonda, ¿no? Lo que tú estás poniendo de ejemplo. Es por algo que se ha hecho ese medicamento así. Es para que ese medicamento que capaz te arde, puede ser otro motivo también, evita que al tomarla en forma de pastillas te arda el estómago, el esófago. Entonces, se abre disolviéndose en el estómago al frente. Ahí donde ya está el ácido, ¿no? Entonces, no te va a arder la boca, la garganta, el esófago, ¿no? Antes de tiempo, ¿no? Entonces, abrir la cápsula está mal, no está bien. No está bien. Sí. Y después hay unos fármacos que se llaman fármacos de liberación prolongada y que muchos fármacos, de muchas marcas tienen el apellido XR, de Así liberación prolongada. Entonces, si los fabrican para que sean de liberación prolongada, no los pueden moler. Y yo veo que a veces los muelen porque el adulto mayor no puede deglutir, no puede, Así es. y se lo meten algo que debe prolongarse en 24 horas. Así es, sí. Esas pastillas son especiales, esos medicamentos son especiales, ¿no? Lo ingiero, ¿no? Otra vez, el camino. Boca, faringe o garganta, esófago, llega al estómago y ahí recién empieza a liberar de a poquitos el medicamento. Durante 24 horas liberas el medicamento. En cambio, si lo machuco, ya, en un ratito se absorbió y no va a ser el efecto que esperas. El efecto que esperas es liberando sostenidamente, de a poquitos el medicamento, va a hacer este efecto ante la presión alta, ante la glucosa alta, etc. Es por algo que se hacen los medicamentos de tal forma. Es por algo que algunos son grajeas, otros son comprimidos, otros son pastillas, tabletas, cápsulas, etc. Por algo tienen esa forma de presentación. Eso se llama forma de presentación. O incluso hay unos que vienen en forma de perlas y que son como una gomita. Entonces se ingieren para que se liberen, pero hay personas que le hacen un huequito para que chupar el juguito, ¿no? Entonces eso también está mal. Sí, es gracioso, pero sí, ese es otro error en la medicación. Entonces, este ejemplo y el anterior te están haciendo ver, pues, así hay múltiples errores en la medicación, ¿no? Y estos también llevan a una falta de adherencia al tratamiento, ¿no? O sea, todo se malogra, pues. Pero creo que es fundamental lo que dijiste al comienzo, la comunicación del médico y su paciente. Si el médico no explica, lamentablemente no va a haber una buena adherencia. Y es fundamental esa interacción del médico y su paciente. Ahora, los que trabajamos en el sector público y tenemos 5 pacientes en una hora, es bien difícil explicar, pero de una u otra forma tenemos que hacerlo. Sí. Ahora, hay pacientes que se acostumbran a ciertas pastillas, ¿no? Por ejemplo, o sea, ocurre lo inverso. La adherencia era por, no sé, pues le das un antiinflamatorio por 5 días porque le dolía la rodilla. Pero el paciente, como le dolió la rodilla y se sintió bien, empieza a tomar de forma indeterminada, sin que el médico le recetó 5 días, pero el paciente se compra y se sigue automedicando. Eso también, me imagino que tendrás experiencia en eso. Sí, ese es un ejemplo. Y otro ejemplo es que ya, esta pastilla me hizo bien, la recomiendo a mi vecina, a mi primo, y entonces tú te conviertes en prescriptor. Al final, en el Perú hay 33 millones de médicos, todos haciendo ejercicio ilegal de la medicina, ¿se dan cuenta? O sea, hasta eso es importantísimo, ¿no? O sea, ya te estás lindando con el delito, ¿no? Porque eso es claro, ilegal. porque le cayó bien a uno, no necesariamente le va a caer bien a otro, Claro. o se indica a otro, porque la indicación, si no, qué fácil sería la medicina, ¿no? Es importante el saber esto, ¿no? Que esa pastillita, esa ampollita que te indicó el médico, es el resultado final de todo un proceso que hizo ese médico interactuando con el paciente, aunque sea por teléfono, pero informándose, hace un diagnóstico, ¿no? Y plantea un tratamiento. O sea, es después de eso que aparece esa pastillita o esa ampollita. Entonces está muy mal pues que el vecino diga, tú toma esta ampollita, esta ampolla o esta pastilla que me hizo bien. No. Ahora,
Otra, no es así, pues. otro factor que veo, no de adherencia, sino de automedicación, son los fármacos para dormir. A mí me piden mucho los pacientes, doctor, mi alprazolam, porque si no, no puedo dormir. Le digo, pero eso se lo indicó el médico para que duerma un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, eso es bien común. ¿Qué opinas sobre eso en tu Eso práctica? también es común, pero otra vez al tema del proceso, ¿no? Si indiqué, o si alguien indicó, o sea, un médico indicó un alprazolam, por ejemplo, es de disquisición diagnóstica que hizo en su mente y cambiado para decir también en depresión. Entonces es distinto los insomnios. Entonces, en ese otro paciente con depresión que tiene insomnio, debo tratar depresión Claro, con hay varios tipos de antidepresivos. O sea, insomnio. es por eso que no todos están facultados para ejercer la medicina, porque sin embargo, como digo, hay 33 millones de médicos en el Perú y todo el mundo hace, ¿no? Prescribe y no es así. Ahora, entonces, ya para ir concluyendo, hay factores que dependen del paciente y hay factores que dependen del médico. El médico debe saber comunicar y explicar y a la vez hacer una bonita letra, por lo menos ahora que se está informatizando todo, tratar de que se explique claramente para que el paciente sepa tomar su medicina. Y el médico, el paciente o el enfermo, por su lado, tiene que cumplir las indicaciones del médico y el médico le dirá por cuánto tiempo. Hay enfermedades que no se curan, como la hipertensión, la diabetes, hay que tomar siempre hasta que el médico se lo cambie, porque la presión puede subir o puede bajar, eso va a ser el médico. El día de hoy hemos tenido un programa bastante visitado, nos ha visitado Alejandro Herrera Navarro, nos está visitando Carlos Cabello Taco, Patricia Eren, Cecilia Díaz, Julieta Martino, Luz Cáceres, Guillermo Lara y bastantes amigos que están saludándonos y felicitándonos y enviando saludos. Eduardo, muchas gracias por tu participación. Mira, el tiempo se ha pasado volando. ¿Qué mensaje le dejas a los pacientes o a los familiares de los pacientes? Ya. El mensaje es simple. Es simple, es recordar que el que prescribe es un médico que estudió 7 años de medicina por lo menos, y si ese especialista 3 años más, puede ser que haya estudiado 4 o 5 años también de especialista, que te demandan 5 años más, y de repente tiene maestría, o sea, es que es así, quien debe prescribir, y eso es por algo, ¿no? Lamentablemente hay Entonces, una lo que le dice, interferencia. hay que adherirse, hay que apegarse a lo que el médico está finalmente haciendo, es prescribir tal o cual medicamento y cumplir la forma que se lo dice, ¿no? Claro, hay que ayudar al paciente haciéndole en la receta, aunque sea informatizada, dibujitos, algo, para hacer más amigable esa receta, porque si encima es chiquita la letra, es más difícil para el anciano, ¿no? Entonces hay que hacer dibujitos o escribirle con números grandes y no el que está aquí. Eso Y otra, y otra recomendación sería también que haya un médico de cabecera, como que dirige el tráfico, para que ordene la medicación de los claro, demás colegas y especialistas, porque como ya se mencionó, a veces hay superposición, interacción. Eduardo, claro. si quisieran ubicarte, ¿tienes algún medio, alguna red social donde se te pueda ubicar? ¿O algún teléfono, algún Al correo? teléfono celular, puede ser, al teléfono celular, Sí, 99 lo que tú prefieras. 73 99 523. Otra vez, nueve Sí, nueve siete tres 99 523. Y recordar que el tratamiento no solamente es fármaco, también puede ser recomendaciones o ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el COVID, ¿no? Ahorita que el COVID es todo, ¿no? La recomendación que puede darte el médico es simplemente aislarte en tu casa,
y eso evitará que el resto de tu familia se contagie y todos estén contagiados, porque de repente no saben, la gente debe estar encerrado en su cuarto. Nadie más debe contratar. 14 días y ya evitamos que todos se contagien, ¿no? Y salir con la mascarilla. Pues, algo que todo está establecido. Definitivamente esa es la mejor receta para el COVID, el aislamiento, el distanciamiento, la mascarilla y el lavado de manos, cero medicinas. Y la única medicina, la vacuna. Muy bien, amigos, hemos tenido al doctor Eduardo Ruiz, médico internista, jefe del Comité Farmacológico del Hospital de Angamos, comunicador también, director del programa Médico en Casa de la Municipalidad de Surquillo, a quien le agradecemos su participación el día de hoy. Eso sería todo por hoy y nos vemos el próximo miércoles en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. Buenas noches.